Iglesia, buenos días. Vamos a alabar a Dios, así que regálale una sonrisa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a cantarle a Él. Vamos a decirle, tú has sido bueno y a pesar de lo que estamos viviendo, tú tienes el control. Así que aquí donde estás, alábale en esta mañana y dile, has aumentado. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Eso es, y si tú la acuerdas de esta canción, si la recuerdas, cántala con todo tu corazón y vamos a decirle, has aumentado. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Eso es. Y vamos a cantarlos todos. Grandes son tus obras, dile. Grandes son tus obras. Ahí en tu casa, dile. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Fuerte a él, grande eres tú. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén. Conectémonos con la palabra. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, amada Iglesia Pleroma, que el Señor les bendiga. Nos volvemos a encontrar por este medio, ya que estamos en confinamiento este fin de semana. Y hoy domingo, qué bueno volver a verles por este medio también y poder nosotros compartir la palabra que nace del corazón de Dios para el corazón de nosotros, que somos su pueblo. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a estar tomando la Santa Cena como iglesia. Si Dios lo permite y no hay confinamiento, nos volvemos a ver en el mismo lugar
donde estábamos haciendo nuestras reuniones en el Club de Servidores Públicos. Entonces vamos a orar para que el Señor sea hablando en nuestro corazón y que esta mañana sea tu corazón abierto para Dios, sea sensible para lo que Dios nos quiere hablar y sobre todo para que entendamos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana y pedimos tu dirección, Señor, para todo lo que tengamos que hablar. Para ti sea toda la honra y toda la gloria. Prepara cada corazón, prepara cada familia, Señor, de nuestra iglesia y amigos que nos están escuchando. Bendíceles, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estábamos hablando y estábamos en una serie sobre los valientes de David. Entonces hemos venido hablando sobre algunos valientes. Uno de los valientes que hablábamos era Eleazar, otro de los que hablábamos era Sama, y hoy vamos a hablar de uno de ellos también. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 21, versículo del 15 al 17. Tengo dos versiones, pero me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente. Me encanta ampliar toda enseñanza con la Reina Valera, con lenguaje actual o traducción viviente o NBI, que me encanta también. Entonces vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente, 2 de Samuel capítulo 21, 15 al 17. Dice: una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué, arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Y como todas las enseñanzas son vivenciales, son de la experiencia que nosotros hemos pasado en la semana, en el tiempo, en los meses y sobre todo este año. Y Dios hablaba a mi corazón de todo lo que pasó cuando me tuve que hacer unos exámenes y cuando estaba un poco enferma, que la iglesia se enteró. Mi cuerpo se cansó, como le pasó a David, y comenzamos a hacer un sinnúmero de exámenes. Gracias a Dios salieron bien. Tengo algunas cositas de lo normal, ya de lo que uno ha vivido ya con la edad que tenemos, pero el Señor me llevaba a este pasaje para darme a entender, hablar a mi corazón, hablar a la iglesia y hablar a todas las personas que sufren cansancio laboral, que sufren estrés emocional y que estamos cansados, físicamente hablando. Entonces, si alguna vez te has sentido cansado, esta es la enseñanza para ti. Si alguna vez has estado con estrés o con depresión, esta es la enseñanza para tu vida, lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. Entonces, el tema se llama Cuando un valiente te ayuda. Cuando un valiente te ayuda. Entonces, los gigantes, me encanta porque aquí otra vez, habla de otra vez. Los gigantes siguen atacando al pueblo de Israel. Así como estuvieron al comienzo de la vida de David, otra vez se encuentran al final de la vida de este valiente, que David significa un hombre conforme al corazón de Dios. El pecado y Satanás nunca se rinden. Y esto lo llevamos al plano espiritual, y donde sabemos que el pecado que ronda en nosotros, en el mundo, y Satanás nunca se rinden. La guerra contra los creyentes, contra cada uno de nosotros como cristianos continúa. La adversidad continúa, el adversario continúa atacando. Así los filisteos toda la vida siempre atacaron a David. Desde el mismo momento en que él mata a Goliat, desde el mismo momento, en un inicio de su vida, hasta ahora, que vamos a ver cuántos años tiene, más o menos,
Y vamos a ver que toda la vida de David, él estuvo matando gigantes y el pueblo filisteo nunca dejó de atacarlo, nunca dejó de estarle haciendo la guerra. Y así pasa con el pecado y así pasa con Satanás en nuestra vida. Entonces David seguía peleando contra los gigantes. Él seguía en la batalla peleando la buena batalla de la fe, como lo dice la palabra. Dice acá que la vida del cristiano es una lucha que se debe seguir hasta el final. Cada palabra y cada tema de este contexto vamos a traerlo a la vida de nosotros. Entonces, la vida del cristiano es una lucha que debe seguir hasta el final. David fue el primero en establecer la marca, en establecer lo estándar de haber matado al gigante Goliat. Ejemplo emulado por sus valientes, seguido por ellos, ¿ya? Esta capacidad de matar a gigantes le fue transferida a sus hombres formados en la cueva de Adulán. Y me encanta hablar de la cueva de Adulán porque lo habíamos dicho que la cueva de Adulán significaba reposo y significaba justicia. Entonces, sí, reposo y justicia. Y allí fueron formados estos valientes. Y allí David, al haber matado a Goliat, él transfiere y enseña a sus hombres a guerrear en la batalla, a pelear contra gigantes. Y este poder de haber matado, esta valentía, este esfuerzo, esta gallardía fue transferido a su pueblo, a sus valientes, a el ejército que estaba con él. Y lo cosa que no hizo Saúl. Saúl, como perdió, él nunca transfirió esto. Transfirió Saúl a su pueblo, a sus guerreros, derrota, fracaso. Pero los de David no. Ellos fueron formados allí en la cueva de Adulán, que significa reposo y justicia. Ellos fueron maltratados, marginados, pero allí Dios estaba en lo secreto formando a estos valientes. Entonces vamos a mirar que ellos fueron matadores de gigantes, ¿ya? Pero vemos que Dios comienza a obrar en la vida de cada uno de ellos. Y así como obra en nuestra vida. Entonces aquí dice que David se cansó. Ya dice acá que en la traducción viviente que él estaba exhausto, que sus fuerzas se habían acabado. Y me gusta esta versión porque dice que aquí voy a leerles el 15, donde dice otra vez una guerra hubo después God contra los filisteos. Entonces aquí donde dice Abisai era uno de los valientes, dice hubo otra vez guerra contra God contra los filisteos, el cual Alán hijo de Ored, dice, y comienza a describir. Pero lo más importante es que nos dice que una vez más David comenzó a cansarse. David se cansó. Y cuando David se cansó, porque para este tiempo ya él no era joven. Ya él no tenía el mismo vigor que antes. Tenía aproximadamente de 57 años a 60. Había pasado 40 años de haber matado a Goliat. Y ahora aparecían nuevamente aquellos gigantes en su vida. A veces los gigantes no aparecen cuando estamos fuertes, ¿ya? Sino cuando estamos débiles y cansados. David ignoró la señal que el cuerpo le daba. En vez de descansar, de tomarse un tiempo de receso y de recuperación, David continuó trabajando, continuó batallando. Su actividad la continuó contra los filisteos. Continuaba de batalla en batalla, de guerra en guerra, y el cuerpo ya le estaba diciendo bombillo rojo, ya estaba cansado. Cuando llega y se enfrenta a este gigante, Ibis Benot, ella estaba cansada, pero él ignoró porque amaba su trabajo, porque tenía pasión por lo que hacía, pero ya no tenía el mismo vigor que cuando mató a Goliat.
Entonces, que era muy joven, era casi un adolescente. Entonces, aquí vemos que Ibis Benob, descendiente de los gigantes de Gad, hermano de Goliat, lleno de odio, lleno de rencor, de resentimiento contra David, tenía una lanza de 3 kilos de peso, de bronce y nueva, y trató de matar a David. Esa era su meta, ya que él había matado a Goliat. Imagínense cuánto tiempo estuvo preparándose Ibis Benob para matar a David. Cuántos años no estuvo planeando estrategias para matar al hombre que había matado a su hermano. Y vemos que los descendientes de Gad eran de mayor altura, eran gigantes. Imagínense qué había en el corazón de este gigante Ibis Benob. Entonces el nombre Ibis Benob significa quien habita en las montañas, quien habita en las alturas, y representa el oportunismo, ya que se aprovecha de una situación, de un descuido para tratar de matar al ungido, para tratar de matar a David. Este gigante sabe cuándo estamos cansados, cuando nos sentimos débiles y cuando actuamos más allá de nuestras fuerzas físicas, esperando el momento indicado para matar a David. Él era un oportunista. Él miró el momento, miró la oportunidad para atacar y esperó no cuando David estuviera en el vigor de su juventud, sino esperó ¿cuántos años? Habían pasado 40 años de que él había matado a su hermano Goliat. ¿Cuánto tiempo duró planeando? ¿Y cuánto tiempo duró para tener la oportunidad de cuando David estaba cansado físicamente irle a matar en plena batalla, en plena guerra? Vamos a ver 3 aspectos que este relato nos enseña y que podemos ver. El primero dice la persistencia del enemigo, y lo encontramos en el versículo 15, donde dice una vez más, ¿ya? Dice acá una vez más. Y aquí dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Este es el diario vivir. Ahora voy a mirar la traducción viviente, donde dice, una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Entonces en el versículo dice, una vez más los filisteos estaban en guerra contra Israel. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. O sea, el enemigo nunca descansó. El enemigo siguió atacando al pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención cuando vemos en los noticieros que Israel se quita el tapabocas. Es el pueblo elegido de Dios. Es un pueblo que ha sido sufrido. Es un pueblo que ha sido marginado. Es un pueblo que ha estado de guerra en guerra y nunca ha parado. Y vemos la bendición de Dios sobre ellos, de poderles cuidar en este tiempo y de ellos quitarse esa mascarilla, ese tapabocas y poder gritar victoria. Así que este es el pueblo de Dios, y aquí estaba la persistencia del enemigo. Aún siguen peleando contra Israel, y en este tiempo también, dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y aquí dice, una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel. ¿Qué vemos aquí? La persistencia del enemigo. 40 años atrás David mató a Goliat e Israel y derrotó a los filisteos. Él derrotó a los filisteos. Entonces, pero el enemigo se renovó, y el hijo de Goliat nunca dejó de acechar a David. Los hijos de Goliat, los que se enteraron que un hombre de baja estatura había matado a su padre. Así que este era el clan de los filisteos, que nunca cesó. Siempre se renovaron sus fuerzas, descansaban, ya se renovaban, se alimentaban del rencor, se alimentaban de todo lo que David le hizo a su padre, y para ellos seguir continuando con la guerra. Ibis Benob significa morador de las alturas, o el que habita en las montañas, y la montaña está en lo alto.
¿Ya? Entonces se relaciona con ¿qué? Este nombre se relaciona con el orgullo, la vanidad y el ser soberbio. Este gigante estaba ceñido con espada nueva, porque aquí nos dice cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido, se le acabaron las fuerzas, pero dice acá en el 16, y Bid-Benod era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. ¿Qué significa esto? Estaba ceñido con espada nueva, y eso apunta a que el enemigo siempre está sacando a relucir cosas nuevas que usará contra sus escogidos. Estrategias nuevas, sigilosas. Ya contra los creyentes, contra los escogidos de Dios, nuevas ideas para frenar la obra, para frenar el trabajo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, la madurará. Pero aquí el enemigo estaba con este gigante, estaba usando una espada nueva, estaba utilizando métodos nuevos, estrategias distintas y diferentes a años anteriores. Por eso fue que lo tuvo tan cerca a David, que lo quería matar. Esa era la meta de él. El gigante exhibía sus armas, porque aquí lo describe este contexto, este texto, describe cómo él, cuánto pesaba, qué era de bronce. Él las exhibía. Ya cuando el enemigo ataca, viene bien armado. Muchas veces usa armas nuevas para sorprendernos y derribarnos. Tenemos que estar discerniendo cuáles son las estrategias nuevas que el enemigo está haciendo en este tiempo, que está robando tu paz, que está robando tu parte espiritual, lo que Dios ha ido trabajando en ti como una nueva criatura, como un hijo de Él. A veces son armas tan sigilosas que no nos damos cuenta, tan sencillas que no nos damos cuenta, que nos está afectando. ¿Qué armas está utilizando el enemigo hoy en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, que tú tal vez no te has dado cuenta que te ha robado la paz, que te ha robado la parte que Dios ha trabajado en ti, los frutos del Espíritu Santo, y que te ha llevado a un andar en los frutos de la carne, a un reaccionar no como una hija de Dios o no como un hijo de Dios? Entonces sigamos. Y Bid-Benod, representante del diablo en este contexto, puede venir en varias formas contra nosotros, así como vino contra el pueblo de Israel. Las armas son los instrumentos de que se vale para hacernos pecar. Ya puede ser el ocio, deseos de violar los mandamientos, las mentiras, los maraños, las difamaciones, las injusticias, etcétera, etcétera. Esas son las armas. Hay muchísimas, yo te digo algunas para que tú mires cuáles son las armas, los instrumentos que se vale para hacerte pecar, para hacerte que tú te desahogues de una manera incorrecta. Y las lanzas son los dardos de fuego que atacan nuestra fe. Ejemplo, voy a nombrar algunos, pero tú tienes que discernir cuáles son los dardos que está mandando hacia ti. Aquí yo puedo decir como las dudas, el desaliento, el agotamiento emocional, la dejadez, ya la zona de confort, el evangelismo light, la vida espiritual light. Entonces no sé cuál está utilizando el enemigo en tu caso, cuáles dardos. Tanto las armas como los dardos, si nos acomodamos a ellos y les damos un lugar en nuestros corazones, tienen el potencial de convertirse en gigantes. Algo tan pequeño puede convertirse en algo grande. ¿Ya? Así que tenemos que tener nosotros cuidado, ¿ya? Porque esto llega a destruir nuestra vida espiritual y a alejarnos de Dios para siempre. Tanto las armas del enemigo para hacernos pecar como los dardos de fuego que atacan nuestra fe. Entonces, para que tú tengas presente esto, el gigante Bid-Benod ya había levantado su espada nueva, su espada afilada,
para dar el último golpe de gracia y acabar con la vida de David, dejándolo muerto en pleno campo de batalla. Y automáticamente, si esto hubiera pasado, burlándose del rey de Israel y de su Dios, que tal vez hubiera dicho que no lo cuidó. El deseo del gigante era apagar la luz de David, quitar su vida, su brillo, su honor, su puesto, su corona. Cuando la luz se apaga en el sitio, solo queda tinieblas, desorden, perjuicio, inactividad, derrota y discontinuidad. Quería dar en el blanco. Es como cuando tú tienes una lámpara y la enciendes y la apagas. Y Ibid-Benod, este gigante, quería apagar la lámpara de Israel. Y más adelante vamos a ver qué significa todo lo que estamos leyendo. En el verso 15 vemos que la persistencia del enemigo continúa en cada batalla, continúa en cada circunstancia, continúa con las armas que nos hacen pecar y con los dardos que van a nuestra fe. Atacar nuestra fe. Ahora vamos a ir al punto número 2 que dice la ley del límite. Vamos a ver el versículo 15, la parte última y el 16. Cuando dice, en lo más reñido de la pelea a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Ibid-Benod era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Entonces aquí vemos la ley del límite. Aquí vemos cómo la debilidad de nuestra humanidad llega a un límite. David se cansó. David estaba exhausto, su cuerpo ya no era como el de un joven de 14 años, tenía más o menos 57 años de edad. Ya no era como el vigor de antes. Entonces David se cansa, él ya no era un joven, y se cansó por las demandas de las batallas. Había alcanzado los límites de su fuerza y en su flaqueza el gigante atacó. Es peligroso estar en el campo de batalla cansado. Por eso cuando nuestro cuerpo nos pide descansar, tenemos que hacerlo. Y esto pasó en mi vida. Mi cuerpo comencé a tener dolores de cabeza y mi cuerpo pedía descanso. Porque ya no tenemos el mismo vigor de cuando teníamos 13, 14 o 15, 16 años. Hay un recorrido de nuestra vida, hay batallas que hemos luchado, hay guerras que hemos enfrentado por uno y por otros. Y esto le pasó a David. Entonces cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto, como lo dice la palabra. El invencible guerrero de Israel estaba a punto de caer en las manos de alguien que quiere vengar la muerte de Goliat. Ibid-Benod, este gigante. Recordemos que David era el líder de Israel, el comandante en jefe del ejército que él hacía. Eran muchas las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. ¿Y qué pasaba? Encima de eso llevaba la conducción del ejército durante la guerra. Era el comandante del ejército, tenía que ir adelante llevando estrategias de guerra para tener victorias y era el líder y el rey de Israel. Mire cuántas responsabilidades tenía él, mire cuánto trabajo tenía este hombre. Entonces aquí vemos que la huella del tiempo comenzó a pasarle la cuenta a él por su cansancio físico. El cansancio puso en peligro la vida de David y junto con perder su vida, la llama de la lámpara que se hubiese extinguido. Existen dos factores que llevan a los hombres a cansarse. Cuando pelean solos sus batallas. Los infaltables, si no son ellos, la cosa no marcha porque son solos, son solitarios y pelean solos. O B, cuando la persona queda sola, producto de la indiferencia de los demás y batalla sola o solo o sola. Qué difícil fue la tarea de David
de gobernar y proteger a la misma vez a su pueblo y tener estrategias de guerra para llevarse la victoria de todas las batallas, porque Él se llevó la victoria de todo esto, pero lo hizo con una gran dedicación, de todo corazón, porque Él sabía que para eso había sido puesto por Dios y que su pueblo lo necesitaba. A David le tocó estar peleando contra gigantes toda su vida. No hubo un momento de descanso para este rey. No hubo un momento de descanso para este comandante del ejército. Un gigante puede ser todo aquello. Escúchenme bien, porque David estuvo peleando toda su vida con gigantes, pero vamos a traerlo a nuestra vida vivencial, esta mañana. Un gigante puede ser todo aquello ante lo cual nos sentimos impotentes de luchar, algo que nosotros queremos cambiar, pero que no podemos. Y que no podemos porque queremos luchar solos en nuestras propias fuerzas y no permitir que Dios pelee nuestras batallas por nosotros. Así que tenga pendiente el significado del gigante. Puede ser todo aquello ante lo cual nos sentimos impotentes de luchar, algo que nosotros queremos cambiar pero que no podemos. Y no podemos porque queremos luchar solos. Y es necesario dejarle a Dios el control de tu guerra, de tu batalla, de tu circunstancia. Vienen momentos de cansancio, vienen momentos de incertidumbre, pero nos renovamos en el Señor. Tenemos que parar las actividades, preocuparnos por nosotros, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y necesita ser cuidado, necesita ser alimentado. Y David estaba en un punto crucial de su vida, en la cual el cuerpo le pedía descanso y tenía muchas responsabilidades, como ya lo habíamos dicho. Y esto me lleva al último punto donde me encanta y donde Dios habló a mi corazón y comencé a llorar, porque en esos momentos de mi enfermedad, de lo que estaba pasando, hubieron muchas voces, ya tanto de médicos ignorantes que alertaron falsas alarmas, como de gente que me hubiera dejado tirado en el campo de batalla, o como muchos Abisaís que llegaron a mi vida. Fueron una minoría, pero llegaron, y a ellos quiero dedicarles esta parte, a los Abisaí. A los Abisaí que tú tengas, dedícales esto como yo se los estoy dedicando a los pequeños Abisaís que Dios los puso en mi camino. Y esto va para ustedes, el último punto: una victoria asegurada con los Abisaí. Y vemos en el versículo 17, dice: pero después de todas las batallas, pero Abisaí, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Y aquí voy a leer en esta versión. Dice: mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Y ya te voy a contar cómo es. Abisaí rodeó a David, mas Abisaí, hijo de Sarbia, dice la palabra, llegó en su ayuda. La palabra ayuda en el hebreo significa rodear. Abisaí se puso entre David y el gigante, estaba aquí en el medio. Estaba atacando el gigante que estaba atacando a David, pero Abisaí tomó la batalla de David y rehusó permitirle al gigante tocar al rey. Cuando él dice que él fue en la ayuda, que se levantó Abisaí y vio lo que estaba pasando, ningún hombre, ningún otro valiente lo hizo, pero Abisaí sí lo hizo. Dice que él fue en la ayuda, y ayuda significa en el hebreo rodear, interponerse entre el gigante y David, para que no tocara al rey, porque él sabía que ese rey era importante en Israel. Abisaí hirió al gigante y lo mató. El gigante pensó:
por un momento poder matar a David con su debilidad, con su cansancio físico, y fácilmente lo hubiera logrado si no hubiera sido por Abisai. Por eso este tercer aspecto se llama una victoria asegurada con los Abisai. Dios está levantando una generación de Abisai. Poca, reducida, pero lo está haciendo. Así que la amistad leal de Abisai hizo la diferencia mientras el gigante se distrajo por atacar a David. Imagínense cómo estaba enceguecido de ir al blanco a atacar a David, que no se dio cuenta cuando Abisai se interpuso, llegó en un momento y lo mató. Con las armaduras nuevas, con la espada nueva, con lo que pesaba 3 kilos de bronce, con todo eso llegó un Abisai, un valiente, usado por Dios para proteger al rey, para que la lámpara de Israel no se apagara. Y ahora vamos a ver ese significado. Todos necesitamos Abisai que vendrán a nuestra ayuda cuando estamos cansados por las batallas. Lo bueno de todo es que Dios probó el corazón del pueblo, probó el corazón de los valientes para ver cuál iba a ser las reacciones de ellos al ver que su líder David iba a ser muerto en el campo de batalla. Dios siempre tiene preparado a un Abisai para enviarlo a ayudarnos en nuestras batallas contra Ibid Benod, un emisario del enemigo. Ahí venía una intervención oportuna de parte de Dios con Abisai. Es muy importante que pongamos mucha atención a la razón del juramento de los soldados valientes de David. Cuando ellos dijeron, esta es la nueva versión internacional, allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. ¡Wow! Los gigantes pueden extinguir la luz que Dios ha puesto en nosotros. Cuando Abisai y los otros militares de rango se dieron cuenta del peligro que corrió el rey en la batalla, juraron que jamás permitirían que él fuera a la guerra, no sea que muriera y la lámpara de Israel se apagara. Ahora les voy a hablar esto tan hermoso, esto tan precioso que sale del corazón de Dios para una alerta roja a cada persona, a cada líder que tú tengas, a cada pastor, pastora o sacerdote que te ha ayudado en tus batallas, que te ha peleado contigo, que él necesita un Abisai. El rey David era la lámpara de Israel. Y les voy a explicar por qué en dos sentidos. Uno, era el guía espiritual del pueblo, el que escuchaba la voz de Dios y podía direccionar, podía dar consejo en cada batalla para que obtuvieran victoria. Era una parte fundamental que ningún valiente lo tenía. Él, por ser el elegido de Dios, él, por tener un llamado específico, escuchaba la voz de Dios, direccionaba al pueblo, era rey, era jefe, era comandante, había peleado toda su vida y habían tenido victoria tras victoria, pero guerras tras guerras. Él era el guía espiritual del pueblo. Y dos, él era el depositario del pacto del reino eterno, el cual se consumaría cuando Jesucristo vuelva a venir a reinar en la tierra. Él traía la presencia del Señor. Si el rey hubiese muerto antes de tiempo, quizás estos planes se hubieran frustrado. Así que estos líderes militares estaban actuando de parte de Dios para bien de la nación. Aquí todavía no había venido, estamos en 2 de Samuel, todavía no había venido Jesús a la tierra. Pero Él era una pieza fundamental para que por medio de la descendencia de David viniera, nosotros tuviéramos tal linaje que tenemos ahora. Y miráramos cómo Jesús vino a través de María y podemos ver cómo minó nuestra vida. Llenó nuestro corazón y podemos ver hoy cómo hemos disfrutado de esa bendición espiritual de tener a Jesucristo en nuestros corazones. Entonces los hombres de David hicieron un pacto con él. Desde ese momento ellos pelearían las batallas y matarían a gigantes
y David les daría el consejo. Hay una frase que dice, los jóvenes para la batalla y los viejos para el consejo. Ya, David mató a gigantes en su juventud, pero era el tiempo de dejar a sus hombres que terminaran la obra que él inició para lograr una victoria total. David les había enseñado en la cueva de Adulán. David los había formado a ellos, a ser hombres valientes, hombres, había peleado por ellos, se había metido en la vida de cada uno de ellos para llevarlos a una victoria, había arreglado sus vidas espiritualmente hablando, había arreglado sus vidas físicamente, se convirtieron en los mejores guerreros gracias a la trayectoria y a lo que David les enseñó. Ahora le tocaba a ellos aprender de ese legado para defender a David y estar junto a David. Por eso necesitamos a Abisai. Y doy gracias a Dios por el pequeño, reducido grupo de Abisai que intervino en mi vida con tantos exámenes, con tantas cosas que pasaron en mi vida. Entonces, la bendición de los Abisai, les coloqué yo así, que es la parte final para sellar esto. En algunas oportunidades nosotros ocuparemos que un Abisai venga a nosotros en rescate, y en otras seremos el Abisai que rescata a otro líder de una situación que lo abruma. David tenía que ser cuidado de no ser apagado en batalla. Por medio de él, Dios alumbraría su pacto y su propósito. David era el portador de la visión y el recipiente de la unción. Por eso tenían que ayudarle. Por eso Dios utilizó a Abisai para pelear en la batalla, para que no dejaran que su rey se muriera por el enemigo. Por eso es que damos la bendición a los Abisai. Son realmente de bendición. En algunas oportunidades nosotros ocuparemos que un Abisai venga a nuestro rescate, pero en otras nosotros seremos Abisai para otros. Sea cual sea la experiencia que nos toque vivir, la tarea que cumpla un Abisai será de un valor incalculable para la continuidad del ministerio, para restaurar vidas, para formar vidas bajo los parámetros de la palabra y en bendición. Un Abisai posee herramientas que le permiten ser de particular bendición a los que se hallan en aflicción. Entre ellas se destacan 4. 1. El rostro de un Abisai. El rostro de una persona es la cartelera con la que se le alcanza a vislumbrar la presencia del Señor o la ausencia. Nuestro rostro alimenta en otro la esperanza o el desánimo. Cuando tú estás batallando, cuando tú estás en circunstancias y viene un Abisai, el rostro del Abisai te da paz, el rostro del Abisai te da ánimo, te da esperanza, muchas veces sin hablar. Solamente él trae la presencia de Dios, él trae la relación con Dios tan fuerte que te ayudará a levantar, como lo hicieron Aarón y Hur con Moisés. Necesitamos, así como hemos hablado tanto de Aarón y de Hur, que levantaron las manos de Moisés en pleno campo de batalla. Hoy, en este tiempo 2021, necesitamos una generación de Abisai en nuestra vida, en los hombres y mujeres que Dios ha usado en toda tu trayectoria, iglesia, en toda tu vida, y que aún lo que tú eres es gracias a Dios y a ese hombre o mujer que te formó. Entonces vemos que el rostro producía esperanza para David. Ahora la pregunta, ¿tu rostro qué proyecta en este tiempo? ¿Está siendo de esperanza para tu pastor o tu pastora? ¿Está siendo de esperanza para tu casa? ¿Para tu familia? 2. La palabra. Ahora ya viene no el rostro, sino también la palabra. Nuestras palabras pueden impactar profundamente la vida de aquellos que nos rodean. Las palabras pueden ser devolverle a una persona la esperanza y la fe, o volverla incrédula y volverla terrible, alejada de Dios. Y la palabra de Abisai fue tremenda. Cuando dice que Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo.
Hubo un hombre que hizo esto para que los demás dijeran, no vamos a permitir. Dice que cuando Abisai mató al filisteo, dice que entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? ¿Por qué antes no habían ido ellos? Porque estaban ahí paralizados, tenían miedo de Ibid-Benot, tenían miedo del gigante, pero utilizó Dios a un Abisai para que en medio de tantos valientes que tuvieron miedo en un momento de guerra, en un momento crucial en la vida de David, se quedaron pasmados, quietos, y entró Abisai. Y cuando entra Abisai, los demás reaccionan, pero tuvo que haber una persona para que los demás reaccionen. Sigamos. Dice aquí que hablar nos inspira a otros a vivir. Cuando tú hablas, y yo no te estoy diciendo que recites la palabra cuando ayudes a alguien, estoy diciendo que tú inspiras a otros a vivir con tu manera de dar ánimo, con tu manera de hablar, que tu boca sea utilizada para dar ánimo, para dar fe, para dar esperanza y no para derribar. ¿Cómo están siendo utilizadas tus palabras en este tiempo? ¿Has levantado a tu pastor o tu pastora o líder? ¿Has levantado la vida de tu casa y de tu familia con tus palabras que edifiquen? ¿O tus palabras han destruido lo que el Señor te ha dado? Para que pensemos. Punto número 3, la acción. Una actitud de misericordia y bondad se traduce en buenas obras a favor de la otra persona. Esto tenía Abisai. En el caso de David, lo que necesitaba era una rápida intervención de uno de sus hombres. Y Abisai no dudó en arriesgar su vida en favor del rey. A veces nos quedamos solamente en palabras. A veces la gente que nosotros tenemos prometen y prometen y prometen y nunca cumplen. Pero así no fue Abisai. Abisai lo que habló, lo cumplió. Lo llevó a la acción. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando la carga es demasiado pesada, existen muchas acciones que podemos llevar a cabo en favor de la otra persona que está pasando por situaciones difíciles. Estos hechos proclaman nuestro cuidado y compromiso de ayudar de maneras prácticas. Y eso es lo que el Señor quiere. Tener un Abisai, Abisai con su rostro, Abisai con su palabra. Abisai llevó a la acción, a cumplir lo que él habla. Si tú le cumples, le prometes a Dios, cúmplele. Porque nosotros vemos en nuestra iglesia personas que se comprometen a ayudar a la obra y dejan la obra en la mitad. Dejan la obra ahí, que se comprometen a ayudar al pastor para que la obra continúe y se queda todo pasmado. Pero Dios levanta una minoría de Abisai. Para aquellos que no cumplen, los Abisai sí cumplen y accionan con su palabra. Y por último son las oraciones de los Abisai. Jesús sabía que Pedro iba a transitar por una prueba profunda, por una batalla profunda que probaría al máximo su fe. Pero Jesús se anticipó al conflicto, oraba para que la fe de su discípulo no fallara. Y eso lo vemos en Lucas 22 del 31 al 32 para que tú lo busques allá en tu casa. ¿Eso qué significa? Que todo líder necesita fieles guerreros dispuestos a batallar en oración en favor de su vida y ministerio. Por eso me encanta esta prédica. Me encanta cómo Dios tuvo que hablar a mi corazón. Que no fueron tantos, fueron una minoría de Abisai que Dios utilizó para ayudarme en un momento crucial, en un momento donde necesitábamos. Ojo, iglesia, tenemos que cubrir a nuestros pastores, tenemos que levantar sus manos como lo hizo Aarón y Hur, pero hoy en este 2021 tenemos que ser Abisai, hombres y mujeres que estén dispuestos a interponerse, a rodear a la lámpara de Israel, a la persona que escucha la voz de Dios, a la persona que te da un consejo, a la persona que está dirigiendo tu vida, que te ha ayudado en los peores momentos. Y esto me lleva a hablarles de parte del Señor y de mi corazón y decirles que lo que tú has sembrado, eso mismo vas a cosechar.
Y que muchas veces las personas que están en nuestra iglesia, las personas que accionan, son personas que Dios les va a bendecir. Pero no pretendas tú que tu pastor ore por ti sin tú ni siquiera regalarle una llamada, sin tú ni siquiera haber dado para el sustento de la obra, porque Él vive de eso, porque en eso Él vive y cada obrero es digno de su salario. Y no pretendas que tú ni siquiera le das un saludo y una oración, ni siquiera llamas, y tú no pretendas que Él va a pelear tus batallas como lo hacía antes. Tú tienes que pelear tus batallas y tú tienes que sembrar de lo que tú has sembrado, estás recogiendo. Si tu pastor no te ha ayudado en este tiempo, pregúntate a ti mismo qué es lo que tú has hecho para que ese hombre o mujer de Dios no te ayude. ¿Le has ayudado a él? ¿Has pensado en él? Y esto es importante, amada iglesia y amigos que nos están escuchando, que tú siembres cosas buenas para que recojas cosas buenas. Porque un día la mano de Dios posa sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Y con esto quiero dejarte para que tú medites que necesitamos nosotros a un Abisaí, y que por eso esta prédica o enseñanza, como tú quieras, cuando un valiente te ayuda. Así que les dejo para que ustedes reflexionen, para que pensemos y para que el Señor siga levantando a la minoría de Abisaí que apoyaron en mi vida, que me siguen apoyando en el ministerio. Que esta bendición de los Abisaí recaiga sobre ti, que tú fuiste de ayuda a la obra, de ayuda a mi vida como mujer de Dios. Y que el Señor te bendiga y que donde tú pases te halle bendito y que la gracia y el favor de Dios estén contigo. Que Dios rodee tu vida como rodeaste la vida mía. Que Dios rodee la tuya y que ninguna arma forjada contra ti pueda prevalecer. Y que tú veas la gracia, el favor y la bendición de Dios todos los días de tu vida. Porque tú guardaste y fuiste un Abisaí para mí. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo, si no hay confinamiento, allá en el Club de Servidores, donde el Señor dará una palabra fresca como siempre lo hace. Bendiciones, iglesia. Si tú conmigo andas, todo irá bien.